Hola amigos, en el día de hoy les enseñaremos a hacer un delicioso pesto genovés o pesto de albahaca. Los ingredientes que vamos a necesitar son albahaca, sal, un diente de ajo. La receta original requiere de piñones, que son una especie de semilla, pero nosotros usaremos un fruto seco, en este caso nuez del Brasil. Vamos a necesitar queso parmesano o queso pecorino, aceite de oliva extra virgen y un mortero, que si no tienen en sus casas pueden usar una procesadora de alimentos o una licuadora. El primer paso que vamos a hacer será agregar el ajo y un poco de sal al mortero y vamos a triturar todo esto muy bien. Una vez bien triturado, empezamos a agregar nuestros piñones o el fruto seco de nuestra elección, en nuestro caso la nuez del Brasil, y vamos agregando además el queso parmesano o el queso pecorino. Volvemos a triturar muy bien todos los ingredientes hasta integrar y agregamos un poco de aceite de oliva, que es lo que nos va a ayudar a darle nuestra consistencia deseada al pesto, si preferimos de pronto un pesto más espeso o un pesto más líquido. Continuamos triturando todos los ingredientes muy bien hasta que se vayan integrando en una salsa uniforme y corregimos la consistencia con aceite de oliva según lo que deseemos. Empezamos a agregar nuestras hojas de albahaca e intentamos que no tengan los tallos, solo las hojas. Y continuamos triturando. Poco a poco vamos agregando el resto de las hojas de albahaca, recuerden muy bien retirar los tallos y continuamos triturando. Y bueno, un poco de historia. Recuerden que el pesto proviene de la palabra en italiano pestare, que significa machacar, pisar o triturar. En este caso, estamos haciendo el pesto verde de albahaca o pesto genovés, el cual proviene de la región de Liguria, cuya capital es Génova, del cual recibe su nombre. Existen otros tipos de pestos italianos como por ejemplo el pesto rojo, también conocido como pesto calabrese. En teoría, entonces toda salsa que preparemos con un mortero podremos llamarla un pesto. Podemos ver aquí la consistencia de nuestro pesto después de haber triturado todo muy bien con el mortero. Ya esto lo podremos corregir a nuestro gusto, ya sea con más aceite de oliva, más albahaca, más queso, más piñones o el fruto seco que hayamos elegido. En nuestro caso preferimos el pesto tal y como está, así que vamos a dejarlo de esta manera. Aquí te mostramos otra forma de hacerlo en caso de que no cuentes con un mortero. Fácilmente lo puedes hacer con una procesadora de alimentos o con una licuadora. Con la licuadora es posible que te queden algunos trozos grandes del fruto seco que hayas elegido. Y listo, aquí tienes la receta del pesto genovés o pesto de albahaca para usar con cualquier receta que te guste. Si te gustó el video, no te olvides en darle me gusta y suscribirte al canal para más videos como este. Hasta la próxima.